Lindo, ¿ya? Yo estoy feliz de poder escucharles. Nosotros estamos siguiendo en nuestra serie Declaración de Fe, ¿ya? ¿Qué es la doctrina que enseña la Biblia? ¿Ya? ¿Qué es la doctrina bíblica? ¿Qué es lo que cree nuestra iglesia? Entonces hemos estado estudiando, esta es la séptima semana, ¿ya? La sexta semana de ver declaraciones específicas y lo que nos toca esta semana es esta declaración. Creemos en el nacimiento virginal de Cristo. Uno pensaría que sería innecesario hacer esa declaración, pero lamentablemente es necesario, ¿ya? Porque hubo un movimiento hace 100 años, 120 años, en que las personas empezaron a negar doctrinas fundamentales de la Biblia. Doctrinas en blanco y negro en la página, que dijeron, yo no creo en eso. Porque simplemente negaban la inspiración y preservación de las Escrituras. Entonces es necesario aclarar eso, hermanos. Nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 como una lectura introductoria. Acompáñenme, por favor. Si es que tienes una Biblia contigo esta tarde, si no, no hay problema porque voy a estar leyendo. Tengo una pregunta. ¿Cómo está el sonido en este momento en comparación a este momento? ¿Hay una gran diferencia? ¿Sí? Ok. Pregunto porque en la nueva normativa salió que no es necesario tener mampara y no es necesario tener mascarilla cuando estás hablando en frente de un grupo. Entonces, podríamos ver la posibilidad de sacar la mampara, ¿ya? Posiblemente, aunque es muy linda, ¿cierto? Es una linda obra, a mí me gusta. Bueno, vamos entonces a pensar en eso. Mateo capítulo 1, por favor. Versículos 18 hasta el 25. Mateo 1, 18 hasta 25. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Qué hermoso nombre, ¿no? Qué nombre más hermoso, el nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Pueden repetir esa frase conmigo, hermanos? Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar otra vez, pedir que el Señor nos guíe, que bendiga este estudio sobre esta doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te ruego, oh Dios, que nos hables y que hagas una obra en nosotros. Nosotros no somos nada, te necesitamos, Dios. Necesitamos que tu palabra nos dé firmeza en las creencias, y que así tú fijes la dirección de nuestras vidas, porque sabemos que nuestra doctrina determina nuestro destino. Gracias, Dios, por tu palabra que es útil para enseñar.
Háblanos, te lo rogamos, Señor, humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a mirar una vez más el versículo 23, que es una cita de una profecía en el Antiguo Testamento. Dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Alguien sabe qué versículo está siendo citado aquí? ¿Qué profecía? ¿Dónde se encuentra la profecía del Antiguo Testamento? Isaías 7:14. Ahí le ganó. Hermano Jorge lo tenía, Miguel lo tenía y Juan les ganó. Más rápido, hermanos. Pero, hermano Juan usó su Biblia de estudio, ¿no? Ah, trampa. No, eso no vale. Yo creo que el Bautista lo tenía de memoria. ¿Ya? Bueno, él es el más bautista de todos nosotros. Lejos. Entonces, aproximadamente 700 años antes de que María se embarazara, Dios había profetizado por medio de su siervo Isaías que Él iba a dar una señal a su pueblo. Y que esa señal iba a ser que una virgen iba a concebir. Y que iba a tener un hijo y que lo iban a nombrar Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ver 3 puntos esta tarde. La primera, vamos a desarrollar un poco esa palabra, una virgen, y hablar de eso. 2, una señal. ¿Un señal o una señal? Perdón. Una. Bien. 3, Emmanuel. Vamos a enfocar en esas 3 cosas, ¿ya? La primera, una virgen. Miren, si están en Mateo 1 todavía, fíjense por favor del versículo 16. El versículo 16 está en una larga lista de versículos que están diciendo cosas como, miren el versículo 7. Tiene un patrón gramatical, dice, Salomón engendró a Rehoboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Si tú te fijas, hay un patrón gramatical en esa genealogía de Cristo. Y ese patrón se rompe en el versículo 16. Ya no es este varón engendró a este varón engendró a este varón engendró a este varón. No, miren lo que dice en el versículo 16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dios dijo, José no engendró a Cristo. Eso es lo que dice este versículo. En cada versículo va diciendo que esta persona engendró a esta persona y esta persona engendró a esta otra persona. Pero aquí en el versículo 16 no. Dice que José sí fue engendrado por su padre, pero él fue marido de María, de la cual, dice, de ella nació Jesús llamado el Cristo. Entonces sabemos que María fue una virgen. Miren lo que dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Y fíjate de esa frase, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este versículo nos dice que ellos eran legalmente casados, legítimamente casados, pero no habían consumado su matrimonio. No hay que entrar en muchos detalles, somos adultos y entendemos eso. Eran casados, pero no habían consumado su matrimonio. La definición de eso es, dicho de los legítimamente casados, realizar el primer acto en que se pagan el débito conyugal. Esa es la definición del diccionario. Miren en el versículo 23. Dice, he aquí,
Y no podría estar más claro. Una virgen concebirá. Una virgen concebirá. María, cuando nació Jesús, cuando se embarazó con Jesús, fue una virgen. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y el versículo 27. Lucas 1 y el versículo 27. Hablando del ángel Gabriel que apareció, dice, a una virgen, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces nosotros sabemos que ella era virgen. Miren en el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra conocer en la Biblia es un eufemismo. Es una palabra suave para referir a un tema que quizás no es tan agradable. Entonces Dios, muy lindo, está hablando, ¿cierto?, del acto matrimonial y dice que ella nunca había conocido a un hombre. Miren en el versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El embarazo de María, no como cualquier otro embarazo de la historia, fue un milagro. Un milagro. Bueno, nosotros en Estados Unidos, cuando uno está en el liceo, te dan una clase que llaman educación de salud en la escuela pública. Y ahí te enseñan todo lo que es la biología y todo lo que es, ¿cierto?, el sistema reproductivo y todas esas cosas, ¿ya? Y ahí nos enseñaron sobre todos esos temas. Hay una manera de embarazarse y todo embarazo sucede así. Pero el embarazo de María no fue así. El embarazo de María fue un milagro. De hecho, yo trato de ni describir el embarazo. Ya, pastor, pero ¿cómo sucedió? Pues yo he leído a teólogos tratando de describir cómo sucedió el milagro y no. Yo prefiero decir 35. El Espíritu Santo vino sobre ella, el poder del Altísimo le cubrió con su sombra y había un bebé en ella. Nada más. Pastor, ¿lo puede escribir más? No. Lo que estaba en ella fue por el poder del Espíritu Santo. Y yo no tengo ninguna otra explicación porque es lo que la Biblia dice. Pero lo que sí sabemos es que ella nunca conoció un hombre. Fue una virgen. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Voy a dar un pequeño detalle aparte. Tengan cuidado con las otras versiones de la Biblia. Las versiones que no son la Reina Valera 1960, ¿ya? O la 1909, la 1865, etc. ¿Por qué? Porque algunas de las nuevas versiones hacen cambios que no son buenos. Por ejemplo, en Isaías 7:14, donde dice virgen, en la nueva versión internacional dice joven. Dice una joven concebirá. Pero no fue una joven, fue una virgen. Es una mala traducción. Es muy acertado un comentario de Warren Wiersbe. Él dijo eso en sus bosquejos expositivos de la Biblia. El cambiar la palabra virgen en Isaías 7:14 a joven es torcer las escrituras. Es porque el traductor no creía en el nacimiento virginal de Cristo. La palabra hebrea en Isaías 7:14
Y la griega de Mateo 1:23 solo puede significar virgen. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, también es bueno hablar de una falsa enseñanza, ¿ya? Que existe en el mundo. Y es la falsa perpetua virgen doctrina. La doctrina de que María hasta el día de hoy es una virgen. No. La doctrina de que después de Jesús y hasta su muerte, María fue una virgen. No. Esto no es lo que la Biblia dice y no es lo que nosotros creemos. Si bien cuando ella, ¿cierto?, dio a luz a su primer hijo, fue una virgen para este embarazo. Pero para los demás embarazos no. ¿Sabías que María tuvo más embarazos? Jesús no es su único hijo. De hecho, las escrituras específicamente dicen esto, que Jesús fue su hijo primogénito. ¿Sabe lo que significa el término primogénito? El primer nacido. Al contrario, cuando una persona tiene solamente un hijo, anoche cenaron conmigo a Marisol con Nolita. Nolita es su unigénita. Ella no tiene otros hijos, es la única. Pero Jesús no fue el unigénito hijo de María, sino que fue el primogénito. Primogénito significa que tuvo más hijos después, ¿ya? Miren en Mateo 1:25. Quiero que vean eso. ¿Por qué? Porque en una nación donde hace un par de décadas atrás la religión oficial de nuestra nación fue el catolicismo romano, es importante hablar de esa doctrina porque es falsa, no es verdad. La Biblia no lo dice. Ella no fue una virgen perpetua. Mateo capítulo 1, versículo 25. Dice, hablando de José y María, pero no la conoció, y ya entendemos qué significa conocer, ¿cierto? En ese contexto, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Te das cuenta de la palabra hasta? Esto es obvio. No la conoció hasta, pero después sí. Ella no siguió siendo una virgen ni en la tierra ni después. Miren en Mateo capítulo 13. Hermanos, queremos tener sana doctrina, no lo que nos enseña la tradición, no lo que nos enseña una iglesia. Queremos creer lo que la Biblia dice. Por eso estamos estudiando la Biblia en cuanto a estos temas. Mateo 13, 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos? Fíjate, Jesús tiene hermanos. Hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, Jesús tenía hermanos y hermanas. Fue el primogénito. O sea, fue el mayor, ¿cierto? Ella fue virgen cuando Jesús fue concebido. Pero para los otros embarazos fueron embarazos normales, según la biología que entendemos. ¿Ya? Miren en Marcos 6, 3. Marcos 6 y el versículo 3. Leerlo es un poco superfluo, pero igual lo vamos a leer. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces nosotros podemos ver aquí que él tenía hermanos. ¿Ya? María no conoció a José hasta tener a su hijo, y él fue hijo primogénito. Eso es importante saber, no es una perpetua virgen. Entonces cuando vas a Puerto Aysén, hay una estatua con unas cascadas súper lindas. ¿Ya? Vamos a cambiar el nombre de la cascada. Le dicen cascada la Virgen. ¿Por qué?
Porque hay una estatua que según algún ser humano que moldeó esa estatua representa a Jesús. Perdón, no a Jesús, a María. Pero le dicen la Virgen. Esa María no es la María de la Biblia. Porque la María de la Biblia no es una virgen. Era una virgen, pero no es una virgen. Y yo prefiero decirle una virgen que la virgen. ¿Cierto? Porque no es la virgen, fue una virgen. Era una virgen. Y ya no es. Nosotros estamos repasando una declaración de fe que tiene las enseñanzas de la Biblia que nuestra iglesia cree, que siempre hemos creído desde el inicio hasta el día de hoy. Al final de esa declaración de fe, hay un párrafo pequeñito que no es como una declaración de fe, sino un tema para aclarar algunas cosas periféricas. Nada va a sonar raro para ti, porque es lo que siempre hemos creído y enseñado en la iglesia, pero yo lo voy a leer porque menciona algo que tiene que ver con esa doctrina falsa de la perpetua virginidad de María. El pequeño párrafo dice esto: no creemos en la Iglesia Universal, el ecumenismo, el dogma de Roma, las pastoras, las diaconisas, el calvinismo, el uso de música mundana, la práctica de los dones que fueron dados como señal, por ejemplo, lenguas, sanaciones, etc., el aborto, la homosexualidad ni la evolución. Es una pequeña lista de cosas para aclarar algunos temas controversiales del día de hoy. Nosotros, ¿qué es dogma? Ahí mencionaba dogma de Roma. ¿Qué es el dogma? Dogma son enseñanzas que el romanismo cree por tradición y no por la Biblia. En algún momento durante la historia, desde que Constantino en los años 300 algo empezó el catolicismo hasta el día de hoy, en algún momento durante ese tiempo, algún líder de su iglesia dijo, vamos a creer en dicha cosa. Y si alguien dijera, bueno, no es en la Biblia, dijeron, pero la iglesia es infalible, así que lo vamos a creer igual. ¿Ya? Y esas doctrinas que no están en la Biblia, pero la Iglesia Católica cree y promueve, se llama dogma de Roma. Otro ejemplo, ¿ya? La concepción inmaculada. ¿Han escuchado esa frase? De hecho, es una fiesta en Chile. No tenemos que trabajar ese día. La concepción inmaculada. Es la única razón por qué me gusta ese día. Porque no hay que trabajar. Pero algunas personas falsamente, gente protestante, gente evangélica, falsamente piensan que la concepción inmaculada tiene que ver con la concepción de Jesús. No. La concepción inmaculada es la concepción de María. La Iglesia Católica enseña que María fue concebida sin pecado cuando su mamá se embarazó con ella. Eso es lo que enseña, es un dogma de la Iglesia Católica, ¿ya? Que ella fue sin pecado, nunca pecó. En su nacimiento nació sin pecado y después durante su vida no pecó. Se llama la concepción inmaculada. Eso no está en la Biblia, obvio, nosotros que conocemos la Biblia. De hecho, ella cuando supo de Jesús dijo, mi Salvador. Ella también necesitaba un Salvador. Era pecadora como tú y yo. Una pecadora grandemente usada por Dios. Gracias a Dios por María y mujeres como ella. Pero fue una mujer común y corriente, como cualquier de ustedes, hermanas, que son grandes herramientas en las manos de Dios. Bueno, el dogma de Roma. Nosotros no creemos en el dogma. Y ¿sabes qué? Si hubiera dogma bautista, tampoco creo en el dogma bautista. Solo quiero creer lo que la Biblia dice. ¿Ya? Hay una iglesia en Ushuaia. El pastor es filipino. El pastor tradujo de Tagalog, el lenguaje de las Filipinas, a castellano el lema de su iglesia. Y no suena quizás tan fluido en español, está bien, pero me gusta lo que él quiere decir. Se llama Iglesia Bautista Consejero.
¿ya? Que es como decir consolador, pero él lo tradujo de otro lenguaje, ¿ya? Iglesia Bautista Consolador. Y el lema de su iglesia es predicando solo lo que la Biblia está diciendo. Me gusta su lema. Predicando solo lo que la Biblia está diciendo. Lo tradujo de tagalog a español. ¿Y sabes qué? Yo quiero estar predicando solo lo que la Biblia está diciendo. Eso es lo que nosotros queremos y lo que promovemos. La primera palabra o frase que quería mirar era esa frase, una virgen. Cuando María se embarazó, era una virgen. No siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesús, esto entendemos, ¿ya? También quiero que veamos esa frase, una señal. Cuando uno lee Isaías 7:14, dice, el Señor mismo os dará señal. ¿Ya? En 1 Corintios nos habla muy bien sobre señales. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Una de las razones hubo un periodo de transición entre Juan el Bautista y el libro de Apocalipsis. Hubo un periodo de transición en que Dios dio dones milagrosos, como hablar en lenguas y sanaciones y ese tipo de cosas. Era para confirmar que Jesús era el Mesías y que el Mesías había llegado y que sus apóstoles eran sus mensajeros. Pero cuando la Biblia se completó, todo esto que era en parte ya cesó. Las lenguas cesaron. 1 Corintios 13 habla sobre eso. Y estos dones que eran dados como señal no se practicaron por muchos años. Hasta que un movimiento moderno inventó un uso moderno de cosas como lenguas. Hace como 120 años aproximadamente. Y cuando alguien así me pregunta, dice, ¿usted no cree en el Espíritu Santo? Yo le digo, sí, yo creo en el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que existía un año antes de que tu movimiento naciera hace 120 años. Yo creo en el mismo Espíritu Santo de hace 200 años, y hace 300 años, y hace 400 años, y hace 2000 años. Sigo creyendo en Él, bíblicamente. Lo que los cristianos siempre practicaron después del libro de Apocalipsis. ¿Ya? La iglesia de Cristo no desapareció por 1800 años y volvió a aparecer en la calle Azusa de California, cuando supuestamente empezaron a hablar en lenguas por primera vez en los tiempos modernos. Entonces, las señales eran de este tiempo, ¿cierto? En el tiempo de Jesús y de sus apóstoles, en el libro de Hechos, cuando todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Pero ya vino lo perfecto, ¿ya? Se completó las Escrituras. Dios dice en Génesis 3:15, la primera promesa de un evangelio. Él dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesús nació de una virgen, una mujer, señorita, virgen, María, fue señal que Dios ya había prometido en Génesis. Y algo que Él había profetizado en Isaías. Y escuchen lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Le importaba ese detalle al Señor. Él dijo, voy a poner enemistad entre tu simiente y entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente de ella. O sea, era una profecía. Todo lo que se cumplió en Mateo capítulo 1. Nacido de mujer, dice en Gálatas 4:4, nacido bajo la ley. Entonces hemos visto una virgen, una señal, y ahora quiero ver Emmanuel. Alguien dígame un nombre en la Biblia. Bueno, me gustaría que varios me digan nombres de la Biblia de Jesús.
nombres, títulos, etc. ¿Maika? Este es debatible, porque quizás es un nombre para el Padre. Pero Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Me gustaría que me digan un nombre específico de Jesús. ¿Ya? El Cristo. Cristo. Amén. Esta es la versión griega. ¿Y la versión hebrea? ¿Alguien? Mesías. Cristo y Mesías, la misma palabra, sino dos lenguajes. ¿Ya? Patrick. Señor. Sí, uno de sus títulos. Muy bien. Marcelo. Adonai, ¿cierto? Uno de los títulos de Dios que significa el Señor en hebreo. Nacho. Postrer Adán. Qué académico. El postrer Adán. De Primera de Corintios, capítulo 10. No, 15. Muy bien, hermano. Es cierto. ¿Ya? ¿Alguien más? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y debe ser fácil decir otro. El Hijo de Dios. ¿Jonathan? Sí, porque hay versículos donde la Biblia dice que Jesús es Jehová, como en Zacarías capítulo 10, por ejemplo. ¿El Cordero de Dios? El Cordero de Dios. Juan el Bautista levantó sus ojos y dice, he aquí el Cordero de Dios. A ver, ¿quién más? A ver. Príncipe de paz. Rey de reyes. El Verbo. Consejero. ¿Cierto? Pan de vida. La luz del mundo. ¿Qué más, hermanos? Es Salvador. Excelente. Miguel. El buen pastor. Jonah, ¿levantaste la mano? El león de Judá. Sí, hermano. Débora. Bautista. ¿Qué dijo? Agua de vida. Agua de vida. A ver, Ani. El camino, la verdad y la vida. El camino. ¿Cierto? La verdad. La vida. Bien. ¿Quién más? Mateo. El Salvador de vida. También dice el sol de justicia. Creo que es en el libro de Daniel. ¿Qué más, hermanos? La roca. Gaby. El pan de vida. El pan de vida, muy bien. ¿Qué más? Podríamos estar aquí todo el día. Padre eterno. Uno de los nombres para Jesús en el libro de Isaías. ¿Ah? Sí, pongámosle yo soy, porque muchas veces Juan dijo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, y Dios es el gran yo soy. El Rey de Justicia igual. Puede ser, hermano, no me acuerdo. No puedo ni confirmar ni negar. ¿Sabes la referencia o no? San Google puede ayudar. ¿Ya? Patrick. Hizo, ¿cierto? Una combinación. Jesús con Cristo. Así es. Muy bien. ¿Sí? El alfa y omega. El alfa. ¡Oh! Muy bien, Gabriel. ¿Sabes qué, Patrick, para decir Jesucristo en hebreo, creo que dicen Yeshua HaMashiach, si no me equivoco. ¿Maika? Padre eterno. Padre eterno, muy bien. Roberto o Jonah, no veo de quién es la mano. Roberto. El Shaddai está bien, ¿ya? El Señor, un nombre, un título en general para Dios. Gaby. El Mesías prometido. No entendí, perdón. El Mesías prometido. También, muy bien, ¿ya? Hay muchos nombres para el Señor en la Biblia, el Señor Jesús. Y uno de ellos es Emmanuel. ¿Y qué significa? Dios con nosotros. Literalmente, Dios morando en la tierra. Jesús había nacido con carne humana. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, ¿ya? Miren lo que dice 1 de Timoteo 3:16.
Primera de Timoteo 3, casi terminamos, hermanos. Primera de Timoteo 3, 16. Casi terminamos. Vamos a concentrarnos por los últimos minutos, chicos. Versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjate de la primera frase aquí. Dios fue manifestado en carne. Wow. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, nuestro Creador, el Verbo que hizo todas las cosas, fue manifestado en carne. Wow. Las sectas no creen eso. Las sectas no creen que Jesús es Dios. Pero nosotros sabemos que Dios es uno, quien se ha revelado eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que estos tres no son tres dioses, son uno. Colosenses 2:9. Creo, no quiero mentir, los pastores bautistas mienten a veces. Creo que es el último versículo. Cuando un pastor bautista dice casi termino, no lo creas, es mentiroso. ¿Ya? Hay un viejo chiste de que un pastor bautista saca su reloj y lo coloca en el púlpito. ¿Cierto? Y dice, ¿sabe lo que significa eso? Absolutamente nada. Bien, Colosenses 2:9. Ese fue un chiste más bien para el instituto, lo siento. ¿Ya? Trato de no decir los chistes más fomes en un culto, solo en el instituto. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué maravilloso versículo, ¿no? Jesús es Dios. Bueno, veremos más sobre eso en nuestra declaración de fe otro día. Pero tiene lógica que el sacrificio sin mancha no tendría padre terrenal. Digo que tiene lógica, ¿ya? No voy a decir algo más allá de eso. Para que Jesús fuese el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? Significa único en su género. Que no hay ningún otro hijo como Él. Ojo, algunas Biblias modernas dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. No, el griego no dice esto. Jesús no es el único hijo. Hermano Jorge es hijo de Dios también. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Único en su género. El único engendrado por Dios. ¿Ya? Nadie más es hijo de Dios así, solo Jesús. Para que Él fuese el unigénito Hijo de Dios, el perfecto Cordero de Dios, sin mancha, sangre pura, sin pecado, el sacrificio perfecto. Jesús tuvo que nacer según el plan de Dios decía, tal como Él nació. Maravilloso. Creemos en el nacimiento virginal de Cristo.